Dios te bendiga. Estamos listos para comenzar, ¿verdad? Damos gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta aquí en esta noche. Quiero, antes de comenzar, leer una reflexión que me gustó mucho esta semana, se leyó en la escuela donde trabajo, y dice: tú decides qué. Escucha bien, tú decides qué. Quien planta árboles cosecha alimento. Quien planta flores cosecha perfume. Quien siembra trigo cosecha pan. Quien planta amor cosecha amistad. Quien siembra alegría cosecha felicidad. Quien planta vida cosecha milagros. Quien siembra verdad cosecha confianza. Quien siembra fe cosecha certeza. Quien siembra cariño cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura, plantar discordia y cosechar soledad, sembrar vientos y cosechar tempestades, plantar ira y cosechar enemistades, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes. Repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Que podamos escoger siempre las mejores semillas, para que al recibir la dádiva de la cosecha justa, tengamos siempre motivos para agradecer. Tú decides qué siembras. Yo lo tomé para mí porque por mucho tiempo hice eso mismo: sembré tristeza y coseché amargura, planté discordia y coseché soledad. Pero el Señor es tan bueno que Él cambia todo. Y cuando uno pone la vida, el corazón y la mente en las manos de Él, confiando en Él, Él hace lo que es imposible para uno, Él lo hace posible. Y en el Romanos 12, quiero añadirle: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, y además trae paz y vida no solamente a ti, sino a todos los que están alrededor tuyo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces por nosotros y lo que podemos también, Señor, sembrar en otros. Te damos, Señor, en esta noche adoración, con nuestro corazón, con todo lo que hay en él, entregándote todo, Señor, y aún lo que nos falta por crecer. Pero, Señor, gracias porque tú lo recibes como lo grato, porque sabes que estamos dispuestos, Señor, a darte lo mejor a ti y a ser transformados por tu imagen y semejanza. Señor, en esta noche bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gloria, te damos honra. Bendecimos, Señor, al pueblo de esta noche, que pedimos, Señor, con alguna necesidad también. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, en esta noche una solución y que salga de aquí de forma diferente, Señor. La palabra que traído en esta noche, a través de la historia, seas tú, Señor, poniendo tu Espíritu Santo en quien la ha de traer, y que sea, Señor, sembrada en cada corazón y que dé frutos al ciento por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te adoramos. Para labrar la tierra, para trabajar la tierra, para
Aleluya. Eso es así, baja eso. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno que podemos tomar este tiempo para adorarle. Aleluya. No tiene número. Es anónimo. Que es el 5. Que es el 5. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta noche maravillosa que estamos en su presencia y que podemos adorar y bendecir su nombre. Amén. Aleluya. Yo quiero que en esta noche vamos a levantar ofrenda, pero no aquí. Los niños van a ofrendar aparte. Así que mamá y papá le da ofrenda a los niños aparte para que ellos puedan allá en su clase depositar ofrenda, ¿verdad? Queremos enseñar también a nuestros niños a darle al Señor. Aleluya. Mientras usted prepara su día con su ofrenda aquí, para que luego que nosotros salgamos, entonces el pastor se encargará, ¿verdad? De lo que se vaya a traer aquí en esta noche. Hay algo que yo quiero que usted tenga claro, es que nosotros no recogemos, sino que cada uno de nosotros trae. Cuando en Malaquías habla del diezmo y ofrenda, dice traer, o sea que es responsabilidad nuestra. O sea, es responsabilidad nuestra como pueblo de Dios y como hijos de Dios, traer una porción a la casa del Señor. Y entonces usted la trae, y cuando la trae, usted la trae voluntariamente, y la trae por amor, la trae por obediencia, y lo hace con regocijo. Amén. Así que yo quiero que en esta noche, ¿verdad?, usted tenga claro eso, para que cuando usted lo pueda ver de esa forma, no están recogiendo, a mí me toca traer. Yo traigo a la casa del Señor una porción que ya está en la palabra. Aleluya. Cada uno de nosotros ha sido bendecido. Y así traemos de lo que Dios nos ha dado. Amén. De lo recibido de su mano es que traemos a la casa. Aleluya. Yo quiero que en esta noche usted se prepare, ¿verdad? Tenemos algo especial preparado. Y no quiero que nadie se vaya, ¿verdad? Sin ver todo lo que hemos preparado en esta noche. Los niños también tienen algo especial allá, aparte. Los niños nos reunimos y estamos bien contentos, ¿verdad?, con todo lo que está sucediendo en esta casa y todo lo que Dios está haciendo. Aleluya. Y yo sé que hoy también los niños van a aprender mucho, ¿eh? Así que yo le voy a pedir a los niños que vayan a la parte de atrás. Le voy a pedir a Jamie que me ayude allí. A la hermana Jamie, que me ayude con los niños hasta los 10 años, hasta los 11 años, sí, que me ayude Jamie, por lo menos con los niños allí, hasta los 11 años. Sí, le dan la oferta a los niños para que ellos se la lleven. La vamos a llevar allá. Los niños vayan acomodándose allá atrás. Escúchenme bien, porque solo por esta noche todos los demás se van a quedar aquí. El viernes que viene en adelante, los de 11 hasta 17 años también salen con el pastor Ángel para estudiar la historia. Pero solamente por hoy se van a quedar aquí. Los adolescentes también se quedan por hoy, pero ya del viernes que viene en adelante salimos aparte también. Y los niños desde los 3 añitos hasta los 10 años van a estar conmigo, con la pastora. Traigan los niños, no los dejen, que esto está buenísimo. Aleluya. Ya les contará. Aleluya. ¿Ven? Si me puedes hacer un favor, Jamie, para que me lo vaya subiendo.
La terraza no es esta, es la última, la que está preparada para ellos. Y sentadito todos, los niños salen. Ven. Voy a dejar al pastor para que entonces traigamos diezmos y ofrendas al alfolí. Esta hora preparamos lo que has dispuesto ya en tu corazón, traer a la casa del Señor. Sabemos que Dios prospera, Dios es el que nos ha bendecido y somos agradecidos de Él y activamos los principios de su palabra cuando de corazón traemos generosamente y sabemos que Dios siempre es fiel y justo para nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta hora y traemos nuestra ofrenda. Señor y Padre amado, Padre bueno, te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Padre Santo, gracias porque ha sido bendición sobre cada una de sus vidas, Señor. Y declaramos, Señor, y creemos, Padre, que tú seguirás siendo provisión para cada uno de ellos, Señor. En esta hora, Señor, tu pueblo viene trayendo ofrendas, Señor, trayendo, Señor, generosamente de corazón, Señor, entendiendo los principios de tu palabra, Señor. Padre Santo, esto lo traemos, Señor, entendido, Señor, Padre Santo, lo ponemos a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede pasar. Bueno, vamos a comenzar hoy en nuestro primer capítulo de la historia, que ha creado mucha expectativa la historia. Muchos que han dicho quiero ir, quiero estar, quiero ver. Espero que todos hoy podamos aprender algo que nos ayude, algo que nos pueda edificar, y vamos a estar hablando sobre la creación. Tenemos, como ya les había adelantado, tenemos un drama. Ya ustedes ven el escenario que hicieron los muchachos aquí, ¿verdad? Para hacer el drama de la caída, ¿verdad? De la creación y de la caída. ¿Cuántos ya hay alguno que le falta el libro de la historia? Hay algunos, pero la mayoría lo tiene, ¿verdad? ¿Cuántos lo leyeron? Primer capítulo. Qué buenos estudiantes, yo estoy orgulloso de ustedes. Está tremendo. Así que vamos a comenzar hoy. Vamos a tener varias cosas que esperamos que sean de edificación para ustedes, de aprendizaje. Y creo que este capítulo es un capítulo muy, muy importante, fundamental. Yo creo que todos van a ser importantes porque todos son de la Biblia, pero cuando comenzamos a leer un libro, cuando comenzamos a ver una historia o una película, el principio es bien importante, ¿verdad? Usted no va al cine. ¿Cuántos han ido al cine y dicen yo voy a ver, cuando ya haya pasado media hora, entonces yo me siento a ver la película? ¿Alguien hace eso? ¿Verdad que usted va desde el principio? Porque si no, no va a entender nada.
Pues asimismo esta historia tiene mucha relevancia y mucha importancia porque es el principio, ¿verdad? Y como comienza diciendo en el principio, ¿verdad? Y este es el principio y lo que nos establece la base para el resto de esa narrativa que la palabra nos muestra de la Biblia a través de los años, a través de los tiempos, con el pueblo de Dios. Así que yo espero que usted pueda en esta noche atesorar esto y podamos aprender, podamos también traer sus preguntas, sus dudas y podamos contestarlas también. Pero me alegro que la mayoría lo ha leído, ¿verdad? Como les dije, yo espero que los que no lo tienen lo puedan conseguir de aquí a la próxima para que todos vayamos a la par, ¿verdad? Y nadie nos perdamos y todos vayamos entendiendo la historia. Pero aún así que usted no lo haya leído, la idea es que lo lea, pero aún así que usted no lo haya leído, siendo ese el caso, como quiera, entendemos que usted va a poder comprender y va a poder beneficiarse de esta clase porque tratamos de hacerla con ese propósito. Así que le voy a pedir allá a Emanuel que me ponga la próxima, que es un video. Ya el video ustedes, la mayoría lo han visto, pero para los que no lo han visto y para refrescar un poquito la memoria de qué fue lo que ustedes leyeron, vamos a poner este primer video. Sonido. Me desconectaron dale para atrás, backspace. Desconectaron la computadora, yo había probado el sonido ya. No está conectado el sonido, o está en mute, o no está conectado el cable, lo sacaron. Nada de la cosa. Ahí. Súbelo para que se vea. En el principio, la tierra era un punto oscuro y vacío. Dios habló y creó el mundo entero. La luz, el cielo, los peces, las aves y los animales. Luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, y creó al hombre del polvo. Y el hombre se convirtió en ser humano llamado Adán. Después de 6 días de trabajo, Dios descansó. Luego Dios puso a Adán en un jardín en el que había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, morirás. Luego Dios hizo que el hombre se quedara dormido, le sacó una de sus costillas y creó a la mujer, que Adán llamó Eva. Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio. Más adelante, una serpiente apareció y convenció a Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo que si lo hacían serían como Dios. Eva mordió el fruto y también Adán. Por esa decisión, Dios maldijo a la serpiente y también a Adán y Eva, y los expulsó del jardín, lejos del árbol de la vida. Por fuera del jardín, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor. Cuando hacían sacrificios, Dios aceptaba los sacrificios de Abel, los animales, pero no los sacrificios de Caín, las cosechas. Caín se puso tan furioso que mató a Abel. La gente empezó a poblar toda la tierra y la maldad y la tragedia se siguieron expandiendo. Dios se arrepintió de hacer a los hombres y quiso borrarlos de la faz de la tierra. Pero Dios encontró a un hombre, a Noé, que hacía lo justo. Así que Dios le dijo a Noé que construyera un barco gigante llamado Arca y que pusiera en el barco a toda su familia y a una hembra y un macho de cada tipo de animal. Durante 40 días llovió y toda la tierra se inundó y acabó con todo ser viviente, plantas, animales y humanos. Todo fue destruido. Finalmente el diluvio cesó y el arca se posó en tierra seca. Noé y su familia salieron del arca y Dios prometió que nunca jamás volvería a inundar la tierra entera. Dios puso un arco iris en el cielo como prueba de la promesa y Dios buscó a alguien que bendijera a todo el mundo.
clase es bien importante, bien fundamental para todo lo que viene después, porque el entendimiento de la Biblia, el aspecto teológico, depende mucho de este principio, ¿verdad? De este inicio que se da en Génesis. Primeramente, cuando vemos lo que está contando y relatando en Génesis, dice que en el principio creó Dios, ¿verdad? Usted sabe, yo creo que todo el mundo, aunque no sea cristiano, ha escuchado eso de que la Biblia comienza así. En el principio creó Dios. Entonces, vemos de primera instancia que ese principio nos muestra a Dios. Y fíjense que no está tratando de probar que Dios existe, simplemente dice que en el principio creó Dios y da por sentado a Dios y no está explicando ni cómo es Dios, ni quién es Dios, ni de dónde salió. O sea, ese no es el interés que tiene el autor cuando está escribiendo, simplemente dice que Dios está allí y que Dios es el creador y punto, ¿verdad? Eso es lo que está estableciendo. Y después muestra cómo Dios crea. Ponme el otro slide. Luego muestra cómo Dios va creando el universo y la tierra, ¿verdad? Y dice que va en un orden haciendo la creación. Y dice en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, ¿verdad? Viene en un orden, cómo va creando todas las cosas. Entonces vemos un Dios de orden, ¿verdad? Vemos un Dios que hace las cosas con un sistema y sabemos que las cosas funcionan con un orden, ¿verdad? Que hay como unas leyes en la naturaleza que siempre se cumplen. Y vemos que Dios desde el principio estableció ese orden, estableció todas las cosas que vemos y que existen a través de su palabra. Luego vemos que dentro de esa creación, ¿verdad? Donde se crea el cielo, la luna, las estrellas, el mar, los peces, la tierra, todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que vemos y todo lo que sabemos que hay en el universo, vemos que hace una creación especial. Y creo que esta parte es bien importante que usted la tenga en mente. Lo importante de este relato es que la creación maestra, la creación a la cual Dios le dio toda su dedicación y a la cual Dios puso su amor sobre ella, fue al ser humano, ¿verdad? Esa fue la obra cumbre dentro de esos días de la creación. Dios crea todo y pone al ser humano y lo pone en el paraíso, ¿verdad? Y le da todos los recursos y le dice: tú vas a tener dominio sobre todo esto. Y la idea era Dios tener comunión con el ser humano, ¿verdad? Pero a la misma vez, el ser humano fue creado con la capacidad de elegir, ¿verdad? Y Dios le había puesto un límite, le había dicho: de todo puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahorita lo vamos a ver dramatizado, pero usted lo leyó y usted lo vio aquí, usted lo conoce. Dios le puso un límite el cual el ser humano rompió, y ahí viene como que el punto culminante dramático de esta historia es cuando eso sucede, y es lo que da pie para que pase todo el resto de las demás cosas, porque vemos que el propósito de Dios es la unidad con el ser humano. Y luego vemos en la Biblia cómo se establece Dios, el plan de Dios para que el ser humano vuelva hacia Él, ¿verdad? Lo que vemos en el Nuevo Testamento, que Cristo viene a traer reconciliación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Te estoy adelantando un poquito hacia el futuro de lo que es la historia, ¿verdad? Pero es que quiero que no lo veas en el vacío, que lo puedas comprender. Y luego se relata las consecuencias de esa decisión que el ser humano toma, ¿verdad? El ser humano cae en pecado, tiene unas consecuencias, es castigado, vas a salir fuera del Edén y sufre las consecuencias. Y vemos después dos relatos que son consecuencias de esto que sucede. El apóstol Pablo explica las consecuencias que a través de un hombre, a través de Adán, entró el pecado al mundo, ¿verdad? Y las consecuencias de eso fue que la maldad entra al mundo. Y vemos, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, donde un hermano mata al otro, ¿verdad? El primer asesinato registrado en la palabra de Dios es entre hermanos, ¿verdad? Por el celo, por la envidia, porque ya había entrado en el corazón del hombre en la maldad.
Y luego vemos el relato del diluvio, donde dice que el mundo se había corrompido completamente y Dios halló a un hombre que fue Noé, pero lo que había era una maldad absoluta en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí vemos el relato del diluvio del arca, conocido como el del arca de Noé, ¿verdad? Que desde pequeños nos los enseñan en las escuelas bíblicas, mucho del arca de Noé con los animales y todo lo demás, pero ahí vemos también consecuencias de la maldad y vemos también en contraste que Dios se revela como un Dios que quiere buscar que el ser humano esté en lo que, ¿verdad? El ser humano sea moral, que haga las cosas bien, ¿verdad? Y que refleje la imagen y semejanza que Dios puso sobre el ser humano, ¿verdad? Así que esto es una breve introducción. Yo quiero ahora, ustedes estén bien atentos a un video que voy a poner, porque quiero poner unas cosas en perspectiva con respecto a la creación. El video, lo más que me interesa, ¿verdad? ¿Sabes? Todo lo que es el video, lo que van a ver allí, lo que van a escuchar, pero tiene unas letras que van saliendo. Usted esté pendiente para que usted lea. Si no lo lee, no va a captar el mensaje, pero tiene que ver todo lo que el video encierra. La canción es en inglés, pero lo más importante es eso, lo que dice, ¿verdad? Y las fotos que pone. Así que, Manuel, ponme el video. Dale next. Igual que el otro, mueve el mouse.
¿Qué les pareció? Este video lo quise traer, especialmente lo último que dice, ¿verdad? Luego de que explica todo lo que la ciencia ha descubierto en cuanto a cómo se originó el universo y la Tierra. Dice, este mundo, después de toda nuestra ciencia, es un milagro, ¿verdad? Inescrutable, mágico, ¿verdad? Como decía allí, no la acuerdo de las palabras. Y entonces quise traerle esto para ponerle en contexto lo que también habla la ciencia referente al origen de la Tierra y al origen del universo. Según las teorías científicas, el universo existe hace 14 billones de años, hasta donde se entiende en este momento, ¿verdad? Y la teoría más común que se utiliza para explicar cómo se originó el universo, según la ciencia, se llama, usted lo debe haber escuchado, el Big Bang, ¿verdad? El Big Bang es una teoría científica, la cual, la palabra teoría no quiere decir que sea algo que no es verdad. La palabra teoría es una explicación que la ciencia busca evidencia para probar, y hasta que no encuentren una evidencia en contra, siguen creyendo esa teoría. Dice que en un punto dado había una energía y una masa bien intensa, densamente en un punto bien pequeño, y eso explotó, y con el tiempo se fue formando el universo, ¿verdad? No lo voy a explicar, pero esto no es una clase de ciencia como tal, pero con el tiempo se fue formando el universo de ese puntito y de esa explosión. Y luego vemos también que la Tierra, según la ciencia, según lo que se ha podido buscar a través de experimentos y de mediciones, debe haber sido formada hace como 4 billones de años atrás. Y la vida, tal vez a nivel microscópico, hace 1 billón de años. ¿Qué les quiero traer con esto, verdad? Yo entiendo que cuando vemos lo grande que es el universo y que todavía el ser humano sigue preguntándose, ¿verdad? Y sigue encontrando respuestas, pero siempre encuentra más y más y más respuestas, podemos ver un Dios maravillosamente grande, ¿verdad? El milagro, ¿verdad? De que usted vio cómo se describe, cómo eran las cosas, y que dentro del universo tan grande hasta ahora solamente se entienda que en esta planeta Tierra que nosotros vivimos, que es un puntito, si yo te digo una arena en el mar, te estoy quedando corto, ¿verdad? La Tierra es un puntito súper mega pequeño dentro de lo que es el universo, y que dentro de ahí es donde todavía existe vida y existimos nosotros. Yo lo veo como un milagro, ¿verdad? Un milagro bien grande, y vemos a un Dios bien grande detrás de eso. Y la narrativa de la Biblia sobre la creación se remonta al principio. Dice, en el principio creó Dios. Cuando dice que el principio, según los que han estudiado el hebreo, ¿verdad? Y los eruditos judíos dicen que el principio no quiere decir el principio de todo el tiempo, sino el principio del relato de la creación, de lo que va a hablar, ¿verdad? El principio del relato de la creación. Dice, inclusive existen tradiciones judías que no están dentro de la Biblia, donde habla que Dios hizo muchas creaciones antes de la que aparece en Génesis, ¿verdad? Claro, esto no es algo que está en la Biblia, esto no es algo comprobado, eso eran creencias y tradiciones que ellos tenían, ¿verdad? En un momento dado, y las ponían juntamente con lo que dice la palabra, y las cuadraban con lo que dice la palabra. Dice que inclusive te voy a comentar de una. Dice que supuestamente Eva no fue la primera mujer que Dios le dio a Adán, que Dios le hizo varias, y Adán se quejaba, esta no es, y Dios le hizo otra, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia, te lo estoy aclarando, ¿verdad? Pero lo que te estoy queriendo llevar es que en el hebreo decir el principio es el principio de esta creación que se está contando en la palabra, y ellos entendían que hubo otras creaciones, pero no es que eso sea, ¿verdad? Entonces el relato de Génesis es el que se ha mantenido a través de la historia como el relato de la revelación de Dios en cuanto a la creación. Y entonces por eso es que es bien importante entenderlo, porque de ahí es que parte el entendimiento del resto
narrativa de la historia de la Biblia, y por eso es bien importante que lo podamos entender. Y también es bien importante cómo de primera instancia lo que vemos es a Dios, ¿verdad? En la narrativa bíblica. Vemos a Dios, como le expliqué ahorita, y no se afana en demostrarlo, simplemente dice Dios está allí, Dios fue el creador y Dios hizo todo lo que vemos. El relato de la creación también muestra un orden, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque los científicos tienen que reconocer que hay un orden para poder hacer su ciencia y poder explicar el universo, cómo fue creado y cómo existe y cómo son las cosas, porque ellos creen que hay unas leyes de la física y esas leyes tienen que cumplirse siempre, ¿verdad? O sea, yo no puedo, para que exista una ley de la física, comprobarla siempre que haya un experimento referente a esa ley, tiene que probarse. Por eso cuando Isaac Newton fue el que decía que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? La fuerza de la gravedad, ¿verdad? Y usted siente, si yo suelto este micrófono 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces se va a caer, ¿verdad? Hay una ley detrás de todo eso. Entonces los científicos tienen que trabajar a través de ese orden, ¿verdad? Creyendo que hay un orden, porque si no, no podrían explicar las cosas, ¿verdad? Por eso para mí es muy interesante. Usted sabía, Isaac Newton era cristiano. Varios científicos, Pascal era otro científico que hizo muchos descubrimientos, era cristiano. Por eso es que nosotros es importante que podamos entender cuál es esta diferencia entre lo que dice la ciencia y lo que dice la palabra. En realidad no son cosas que están peleadas entre sí, sino que son perspectivas diferentes de la misma cosa. Vemos que en la palabra, en el primer día dice que Dios separó la luz de la oscuridad. En el segundo día, el cielo y el agua, ¿verdad? Y en el tercer día, la tierra. En el cuarto día, le pone lo que corresponde al primer día: sol, luna y estrella. El primer día hizo la luz y la oscuridad, ¿verdad? Pues en el cuarto día viene y pone sol, luna y estrella. En el quinto día hace las aves y las criaturas marinas, porque en el segundo día había hecho el cielo y el agua. Y en el tercer día hace la tierra, y en el sexto día hizo animales y seres humanos, y en el séptimo día dice que descansó. Entonces algo bien importante del relato cuando Dios crea a la tierra, crea el mundo que nosotros conocemos, el jardín del Edén, es que la creación más importante, como lo dije ahorita, la obra maestra, viene siendo el ser humano, que es creado a imagen y semejanza, a imagen y semejanza de él, y Dios le da aliento de vida. Cuando habla de imagen y semejanza, vamos a estar hablando un poquito de unas comparaciones en cuanto a otras literaturas que habían en aquel tiempo. Habían otros pueblos que tenían unas creencias religiosas específicas, pero vemos cómo cuando la palabra habla, tiene una revelación mucho mayor de las cosas, porque obviamente es una revelación que viene de Dios a su pueblo. La palabra imagen que se usa ahí es la misma palabra que se usa cuando dice la palabra en la Biblia, dice no adorarás imágenes. O sea, ellos usaban la misma palabra para decir que el hombre es a imagen de Dios, que era la misma palabra que los pueblos alrededor de los judíos tenían imágenes que eran estatuitas de piedra o de madera que ellos adoraban. Entonces, esa gente de esos otros pueblos lo que entendían era que tenían que apaciguar a los dioses y creían que los dioses eran las cositas de madera o de piedra que ellos tenían, y le traían comida, los adornaban, los vestían, los pintaban, le hacían un montón de cosas para ver si los dioses tenían favor con ellos, ¿verdad? Ellos creían que el mundo era caótico y que estaban a merced de esos dioses, del montón de dioses que ellos creían. Pero vemos cómo Dios se revela en el Génesis y dice que nosotros somos la imagen de Dios. O sea, no hay que tener imágenes, no hay que adorar. Nosotros somos la imagen de Dios y semejanza de Dios, creados como un
vida del mismo Espíritu de Dios puesto sobre nosotros. En las otras culturas, ¿tú sabes lo que ellos creían? Que los humanos los crearon porque había muchos dioses que tenían que hacer unas funciones y unas tareas en la naturaleza, y como ellos eran vagos y no querían hacerlas, pues vamos a crear los humanos para que nos sirvan de esclavos y hagan las cosas que nosotros no queremos hacer. Pero vemos como Dios se revela como un Dios que se interesa por ti y se interesa por mí, se interesa por el ser humano. Entonces está la historia del amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Dios desde el principio ha querido estar con nosotros. Dios desde el principio creó un ambiente perfecto para estar en comunión con el ser humano, que ese era el jardín del Edén. ¿Me están entendiendo? Si hay preguntas, pueden preguntar. Déjame ver cómo estoy en el tiempo, a ver si tenemos ya mismo el drama. Pero tengo cositas que puedo compartir, pero puedo hablar un poquito más. Como les estaba hablando, dentro de los relatos esos antiguos que había de otros pueblos, la creación era un caos total. ¿Cómo se creó la cosa? Era un caos, eran dioses peleando entre ellos. No crearon a la naturaleza de primera instancia, crearon como que unos dioses que terminaron siendo más malos y que le hacían guerra a los primeros dioses que supuestamente existían según ellos creían. Entonces ese era el entendimiento que los seres humanos en casi todas esas culturas antiguas tenían de lo que era la realidad y de lo que eran los dioses, según ellos lo creían. Ellos se veían a merced de la naturaleza y creían que la naturaleza eran dioses, ¿verdad? Y esos dioses para ellos eran caprichosos y hacían lo que les diera la gana con el ser humano. En tanto, el relato que usted ha leído de la historia, usted puede ver que desde el principio dice que Dios vio que todo era bueno, ¿verdad? O sea, muy diferente a lo que esa gente creía, ¿verdad? El agua significaba caos en la cultura antigua, y la creación venía de unos dioses que eran agua, y lo único que existía era agua, y era un caos, peleaban entre ellos y se creaba todo lo demás. Eso era lo que ellos creían. Pero vemos que en el relato de la creación, Dios revela que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Él tenía control de todas las cosas. Dios es el que tiene control de todo caos. Y lo puedes tomar para tu vida. Cuando las aguas se ponen difíciles, las cosas se ponen difíciles, piensa que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas y tiene control. Bueno, creo que les expliqué todo lo que lo estoy leyendo ahora y ya se lo expliqué. Ya les expliqué esa parte. Ok, ¿están listos los muchachos con el drama para presentar ahora el drama sobre la caída? Ya les expliqué cómo fue la creación, cómo fue el importante. Dígame. La Biblia dice que al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el segundo dice que la tierra estaba De soledad y vacío. Como ya, vamos a hablar de eso ahorita, vamos a hacer la drama y vamos a hablar de eso. Ok, ¿están ready? ¿Están preparados? Ok, se apaga ahí. Vamos a hacerlo.
inmensa oscuridad, y el Espíritu de Dios se alzaba sobre la oscuridad y sobre las aguas, y él dio la orden: que se haga la luz. Y así Dios creó todo lo que había: el cielo, la tierra, los mares, los animales domésticos silvestres y la vegetación. Esto me gusta. Y en el sexto día de la creación, Dios tuvo la maravillosa idea de crear al hombre de la tierra. Formándolo, lo puso en el jardín del Edén, trayéndole todos los animales, los árboles y todo lo que Dios había creado para que le pusiese nombre. Diciéndole Dios: Ve y toma dominio de toda la creación, de todos los árboles y hierbas les coloco para que coman, pero del fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Mas no está bien que el hombre estuviese solo. Déjame crearle una ayuda idónea. Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y sacándole una costilla, formó la mujer. Dios se la presentó. Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso el hombre deja a su madre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: oye, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo tomen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En esos momentos se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, emprendieron guantes de velo.
comenzó a refrescar. Oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y el de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le digo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le digo: por cuanto le hiciste caso a la mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por culpa tuya. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás. El hombre llamó a Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra del cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.
Próximo. El slideshow, ahí. Dale a la otra. Eso ya lo vimos, dale a la otra. Ok, esta es la espada. La espada de fuego. Después de la caída, ¿verdad? Se sacó el camino. Entonces, ahorita sesión de preguntas, acuérdenme, para mí me da mucho del tiempo. Vamos a hablar de la pregunta que me hicieron. Todo le ha quedado claro este relato. Estuvo bueno, ¿verdad? Tremendo. Me sorprendieron. Me sorprendieron porque estaban ahí a la última hora y me dijeron que quede bien. Y lo hicieron bien. Cuando yo veo este relato, ¿verdad? Le pongo la espada allí porque entiendo que es representativa de lo que sucedió allí y de las consecuencias del pecado, la consecuencia de esa conciencia de pecado que se introdujo en el ser humano. Y yo creo que es importante que lo entendamos desde el punto de vista de la reconciliación que Dios vino a traer a través de Cristo. La reconciliación de que, ¿verdad? ¿Qué quiere decir reconciliación? Reconciliación es cuando había dos cosas o dos personas que estaban en relación y se separaron por X o Y razón, ¿verdad? Y la reconciliación vuelve otra vez a tratarse algo que estuvo junto, ¿verdad? Y vemos que algo que impedía, luego de que se acaba este relato, algo que impedía que el ser humano volviera a ese estado de vida, de perfección que representaba el paraíso, era una espada de fuego, ¿verdad? Y yo lo entiendo en el término espiritual, esa espada de fuego y esos querubines, ¿verdad? Dice que había unos querubines guardando el jardín de Edén y una espada de fuego que se movía para que ellos no pudieran alcanzar el árbol de la vida, ¿verdad? Porque ellos comieron del árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y el mal. Habían dos árboles y estaba el árbol de la vida. Y siempre la palabra, lo que siempre nos quiere relatar es cómo Dios quiere que el ser humano vuelva a ese estado donde puede experimentar la vida de Dios, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y está esa espada que es la conciencia del pecado, la conciencia de separación más bien entre Dios y el hombre. O sea, el hombre comenzó a mirarse a sí mismo como que Dios es algo alejado de sí, ¿verdad? Y que nunca se puede alcanzar a Dios, ¿verdad? Entonces la historia de la Biblia es bien interesante porque sigue cómo Dios está buscando al ser humano y cómo Dios está buscando que esa reconciliación se dé, ¿verdad? Hasta el punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros y que su Hijo sea el pan de vida, esa es la vida, que nosotros podamos tener acceso a esa vida, ¿verdad? Al poder entender que Dios está en nosotros, que Dios no es algo lejano de nosotros, sino que Dios está en nosotros. Por mucho tiempo, cuando usted vea la historia, usted se va a dar cuenta de que el ser humano, en ese desarrollo, ¿verdad? En el aspecto del pueblo de Dios, pues veía a Dios como que alejado, ¿verdad? Tenemos que buscarlo a través de... Después vamos a estar en la parte de la ley y todo eso. Tenemos que hacer esto, los rituales, la religión y todo lo demás. Todavía no tenían una revelación perfecta de que Dios estaba con ellos y estaba en ellos. Y esa conciencia de esa separación es lo que representa esta espada de fuego allí en el jardín de Edén. Es una conciencia terrenal por eso dice la palabra que nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿verdad? Por Adán fue maldita la tierra y él estaba hecho de tierra. Las cosas terrenales lo ataban a las cosas de aquí, pero lo que tenemos que nos une a Dios es ese aliento de vida que puso en nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que mirar las cosas de arriba, ¿verdad? Para que entonces en nosotros se manifieste lo que tiene que ver con el aliento de vida, no el aspecto terrenal nuestro, ¿verdad? Que es lo que pasa, que es lo que no es eterno, sino que lo que es eterno es Dios.
ahí tenemos el cuadro, uno de los cuadros representando a Caín y Abel, ¿verdad? Caín asesinando a su hermano, ¿verdad? Ahí vemos cómo las consecuencias del pecado siguen, ¿verdad? Siguen, luego de Adán, ¿verdad? Sus hijos, y en esta situación, el hermano mata a su hermano por celos, ¿verdad? Por envidia, hay algo en su corazón, ¿verdad? Él decía que la maldad estaba ahí esperando, pero si yo le digo, si puedes hacer lo que es bueno, ¿verdad? Pero él decidió como quiera, aún habiendo, yo habiéndole dicho de que podía hacer lo bueno, como quiera se dejó llevar por lo terrenal por el impulso y mata a su hermano, ¿verdad? Y vemos que de todas formas Dios muestra su gracia. Miren, vemos la gracia de Dios encontrada cuando desde el principio, cuando Adán y Eva pecan y ellos se ven desnudos. O sea, recuerdan que yo había hablado que ellos estaban desnudos desde el principio, ¿verdad? Lo que cambió fue su conciencia, ahora se veían diferentes, ¿verdad? Este es el cambio de conciencia en Adán y Eva. Pero Dios, para cubrir su pecado, le hace una túnica de piel, ¿verdad? Y para hacer una túnica de piel tiene que haber un sacrificio, ¿verdad? O sea que se representa como que hubo un sacrificio ya, una gracia de parte de Dios para con ellos, ¿verdad? Y luego a Caín, que le dice, ¿qué voy a hacer si me van a matar? El que me voy a matar, y entonces Dios pone una marca sobre él, ¿verdad? Aún cuando él hizo lo malo, Dios le dio una oportunidad para que esa marca que decía que lo matara iba a recibir peor que él, iba a ser un maldito. Vemos ese contraste, ¿verdad?, entre lo que el pecado causa y el amor de Dios de todas maneras trabajando, y cómo Dios busca, ¿verdad?, al ser humano. Dale al next. Y entonces pues tenemos también el relato del arca de Noé. No voy a explicar tanto estos relatos de Caín y Abel del arca de Noé, porque creo que los más bien importantes eran los del principio, los de Adán y Eva, porque eso es lo que después en la palabra, claro, no es que estos relatos no sean importantes, porque todo lo que está en la palabra es importante, pero dentro del tiempo que tenemos, pero vemos aquí otra vez, ¿por qué Dios toma esta decisión? Es porque estaba la maldad rampante, lo que había de continuo en el corazón de los seres humanos era simplemente maldad. Y entonces levanta a un hombre justo para levantar una descendencia nueva y que entonces las cosas, ¿verdad?, mejoraran. Pero también dentro de ese acto se demostró que en el ser humano no está la solución, ¿verdad? El ser humano siempre va a fallar, y la Biblia nunca esconde ese hecho, ¿verdad? Adán y Eva fallaron, Caín falló, Noé falló, ¿verdad? Noé no fue perfecto, ¿verdad? En la historia, Noé no fue perfecto. Él se volvió una bocachera de esa, estaba en y el hermano, uno de los hijos, lo vio desnudo y él lo maldijo, ¿verdad? Noé no fue perfecto, maldijo a su descendencia, y su descendencia trajo maldición también a la tierra. O sea, no hubo perfección. Y entonces, todo esto nos está demostrando que la perfección solamente viene de parte de Dios. Dios siempre va a buscar la forma de reconciliar, ¿verdad? Y demostrar a través del desarrollo de esta narrativa de la historia más grande que se ha contado, de la historia de la Biblia, la historia de la salvación, la historia de Jesucristo, de cómo Dios va buscando a través de un pueblo, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver después. La próxima clase se la voy adelantando, va a ver con lo de Abraham, ¿verdad? Y Abraham fue la promesa de un pueblo, ¿verdad? De que de él iba a salir bendición, ¿verdad? Y a través de esa historia se va demostrando que Dios lo que está buscando es la reconciliación del ser humano, que esa conciencia de separación que se dio en Edén, esa espada de fuego, eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios quiere estar, que nosotros podamos entender y se le quitara al ser humano ese velo de la conciencia de que Dios está presente, de que Dios siempre nos va a buscar, que Dios nos ama. Dale al próximo. Y ahí te puse dos textos para que puedas tener una relación entre lo que es esta historia y lo que se sigue desarrollando más adelante, ¿verdad? Te estoy dando un fast forward. Yo sé que esto se va a explicar de aquí a muchos meses cuando llegue la
haciendo las preguntas. La primera pregunta, dímelo otra vez en inglés porque como no entendí. Al principio estaba diciendo que hay una creencia de que primero de que Hubo diferentes creaciones de parte de Dios. entonces yo digo que la Biblia dice que en el principio, en Génesis 1 y 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Yo entiendo que ese principio es un comienzo, es nuevo, no hay nada. Entonces, si estaba desordenada y vacía, que sí que no había nada, por eso estaba todo vuelto. Cuando viene Dios, en el principio que lo crea. O sea, que esa teoría que puede decir aquel o cualquier persona, yo entiendo, bajo mi fe, que es inválida, porque si tenemos que dar la palabra, o sea, no había nada, que lo creó todo, pues, la segunda, la segunda, que si fuese verdad, que cada vez que él decía a una mujer, decía que no, si uno se va a quedar sin costilla, porque las mujeres quedan bajo la costilla, eso es lo que dice No, claro, yo quiero explicar bien claro. Yo dije que eso eran creencias que tenían los judíos. O sea, los judíos tienen unas tradiciones que no aparecen en la Biblia, que las escribieron después y nunca fueron aceptadas dentro de lo que es la Biblia. Por eso yo dije, el relato que se ha quedado a través de la historia, como que es la revelación de Dios, de lo que es el principio, es el que está en Génesis. Pero que dentro de lo que los judíos entendían, pues ellos entendían esas cosas, ¿verdad? Algunos, no todos, ¿verdad? Algunos tenían por decirlo así, esas leyendas o lo que fuera, y las integraban dentro de la Biblia, porque, por ejemplo, tú me preguntas, ¿cómo iba a ser que se quedara? Porque posiblemente esa historia no se la sacaba de la costilla, lo hacía de otra forma, ¿verdad? Ellos, de alguna forma, ellos iban a caer mal. Claro, y lo conectaban con lo que, obviamente con el lenguaje. Nosotros no entendemos, por eso yo dije, el principio para ellos, y lo que quiere decir la palabra, no es el principio de todo, ¿verdad? Y por eso ellos creían, y todavía es que hay judíos que lo creen, que hubo muchos principios, ¿verdad? Que hubo muchas creaciones, inclusive de ahí, y yo quiero hacerte una aclaración también. No quiero que tomen esta historia e irse a lo bien estrictamente literal, porque entonces no vamos a entender el significado que tiene. Por ejemplo, hay gente que pregunta, ¿de dónde salió las mujeres de Caín? ¿Verdad? Y entonces, pues, para aplicarlo literal, tiene que decir que se fue con unas hermanas o algo así, ¿verdad? Pero eso es para dar una explicación estrictamente literal, pero es que la palabra no nos dice, ¿verdad? Entonces, dentro de eso entra de que el vocablo que se usa en la palabra de principio puede darte pie a que Dios creó a esa gente en el Edén y gente afuera, ¿verdad? Claro, yo no te estoy diciendo esto como un dogma, una doctrina, como algo que eso es así, simplemente te estoy explicando de formas en que se ha explicado la pregunta, ¿verdad? Pero yo entiendo que esos detalles no son los que espiritualmente hablando nos dan un significado, sino otros aspectos, y lo podemos matar cuando vemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, como el verso que yo les traje, pues habla de Adán como el que trae el pecado, y a Cristo como la solución que trae la vida, ¿verdad? Y ahí tenemos un principio espiritual que nosotros podemos sacar independientemente si había otra gente, si no había otra gente, ni de dónde salía este, ni de dónde salía el otro, porque entonces a veces se entran en explicaciones que no tienen no nos edifican, ¿verdad? No nos edifican, y entonces pues, y que tampoco tenemos forma de saberla con total certeza, porque la palabra también usted tiene que ver, cuando uno interpreta un relato, uno tiene que dejarse llevar por lo que dice ahí. El relato no le interesa decir de dónde salieron las mujeres de
propósito para escribirla. Y lo que usted dice responde al propósito de la carta que usted está escribiendo. Lo mismo en la palabra. Lo que escribe en la Biblia está escribiendo con un propósito. El propósito de decir que Caín se fue y todo lo demás, y lo podían matar y se casó por allá y tuvo hijos y todo lo demás, no era para explicarle dónde salieron las esposas, ¿verdad? Eso es cosas de nosotros acá que después de que pase un tiempo, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue? ¿Verdad? Y nos da la curiosidad y no es malo especular, no es pecado, no te va a pasar nada por eso, pero realmente la parte espiritual no la podemos perder si estamos poniendo las cosas bien literal o si estamos buscándole las 5 patas al gato, ¿no? Esto tiene que ser de aquí, esto tiene que ser de allá, y nos vamos estamos perdiendo la esencia, entiendo yo, de lo que el relato nos trae, ¿verdad? Y de la verdad que está ahí dentro de ese relato, que tiene que ver con Dios, su relación con el ser humano y lo que Dios quiere para el ser humano, y cómo la separación del ser humano nos ha afectado, y cómo luego, ¿verdad?, sigue la historia y vemos que Dios nos reconcilia, ¿verdad? Eso yo creo que es lo más importante que nos podemos llevar de esta historia. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Tenemos tiempo, porque la pastora está encendida con los nenes allá. Vas allá mismo, pero tenemos tiempo. ¿Alguien tiene más preguntas de estos temas, de lo que hemos traído hoy, de la información que hemos traído, de lo que usted leyó? Que si la creación fue como ahí, que si la creación fue ahí, ¿no? Dios creó todo. Lo que pasa es que ese relato como propósito tiene la idea de contar el principio, ¿verdad?, de la historia que viene en la palabra, ¿verdad?, de dónde salió ese pueblo, de donde Dios, ¿verdad?, va a sacar al Mesías, el Salvador, pues cuenta el principio desde allí, ¿verdad?, y tiene ese propósito. Pero claro, Dios creó todo, ¿verdad? Dios creó todo lo que hay lo creó Dios, ¿verdad? No hay nada que Dios no haya creado, pero el propósito de ese relato es ir enfocándonos en el aspecto teológico, ¿verdad? Por eso yo le traje la parte de la ciencia, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? La ciencia tiene una visualización de buscar evidencia de por qué las cosas son como son, y medir cómo son las cosas, y hacer teorías, y tratar de probarlas, a través del tiempo. Pero nosotros vemos en la palabra que cuando se está escribiendo este relato, no lo están haciendo con un pensamiento científico, ¿verdad?, de contar cómo son las cosas exactamente en el mundo, porque inclusive ellos mismos no sabían cómo es el mundo, ¿verdad?, como tal, ¿verdad? Cuando están escribiendo este relato, no saben las cosas que nosotros sabemos ahora. Te voy a dar un ejemplo. Hace como 300 años atrás se creía que la Tierra era el centro y el Sol y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y eso era una posición establecida por la Iglesia, ¿verdad? Entendiéndolo por diferentes versos bíblicos. Ahora mismo no los tengo aquí, pero que están en los Salmos, y lo sostenía en base a eso. Vino Nicolás Copérnico, un científico cristiano, ¿verdad?, y descubrió que no era así, ¿verdad? Y se puso a observar, a hacer mediciones, y dijo: no, lo que está en el centro es el Sol, y todo lo demás va alrededor, ¿verdad? Pero que él no pudo, su teoría no llegó a mucho, y la Iglesia le dieron de codo, y sus libros los pusieron como libros prohibidos. La lista de libros prohibidos de la Iglesia, ese fue uno, ¿verdad? Después, a los pocos años, vino Galileo Galilei. ¿Tú sabes quién es? Galileo Galilei fue el que se inventó el telescopio. Entonces, él creía en la teoría de Copérnico, más tenía el telescopio y empezó a mirar y se dio cuenta que no era así. Pero la Iglesia lo obligó a que se retractara de
sabe si hay un más allá en cuanto a la luz que todavía no ha llegado aquí. Hay un más allá de esto, ¿verdad? Hay hasta un punto donde se pueden entender las cosas, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? La ciencia de todo lo que es estudiar y de decir, mira, hay un más allá de esto, de lo otro. Hay científicos que creen que hay muchos universos, ¿verdad? No es una teoría probada, pero son cosas que los científicos se ponen a buscar. Pero nosotros, si hubiera muchos universos, yo digo, wow, que Dios puede crear un universo, dos universos, tres universos, cuatro universos, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que podamos hacer esa distinción. O sea, no podemos poner la Biblia como algo para ponerlo sobre la ciencia y la ciencia ponerlo sobre la Biblia, porque están hablando de cosas diferentes y en base a cosas distintas, ¿verdad? Con propósitos distintos. Como les dije, si usted escribe una carta, tenía otro propósito y la va a escribir con un propósito. El científico tiene un propósito, ¿verdad? Y muchos de los científicos que han descubierto la cosa, por ejemplo, Isaac Newton era teólogo, era cristiano, ¿verdad? Y descubrió muchas leyes de la ciencia. Y eso no tiene nada que ver ni le quita la Biblia, o sea, él descubría todo eso que no se sabía antes y que posiblemente gente no pudiera negar, pero a la misma vez le gustaba estudiar la Biblia, ser un teólogo, ¿verdad? Miren qué cosa. O sea, no podemos echar a pelear las dos cosas porque son dos cosas que tienen propósitos diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Dudas, me gustan las preguntas. Me da, como yo tenía un montón de cosas aquí, como el tiempo no me da, pero cuando me hacen preguntas puedo soltar. ¿Estamos claros?